Bienvenidos a una nueva propuesta del Otro Enfoque con Darío Cuba. Programa que se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, por cananga.tv. Usted, en cualquiera de su buscador electrónico de preferencia, en su dispositivo electrónico, usted va a poner cananga.tv y donde quiera que usted se encuentre va a recibir nuestra señal. Hoy vamos a continuar hablando de la situación que se está viviendo en el este europeo. En el día de ayer, la Reserva Federal subió los tipos de interés al 0.25 para tratar de frenar los niveles de inflación que vive la economía norteamericana, que se planteaba que era momentánea, pero ya se ve que la inflación viene para largo. La Unión Europea le puso sanciones a Rusia y vamos a ver qué ha sucedido en el día de hoy con esas sanciones que puso la Unión Europea y cómo va avanzando la situación en el enfrentamiento que vive Ucrania y Rusia en este instante. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de esta situación. Ricky Novoa, te invito a que sigan con Deporte Total RD por Cananga Televisión. Y recuerden ustedes que no ha caído, está cayendo en Cananga. Victoria para la Serie del Caribe. Saludos, yo soy Santana Martínez, narrador dominicano. Te invito a seguir Deporte Total RD por Cananga TV de Juan Esteban Inver. Recojan. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital, República Dominicana. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En el día de ayer, la Unión Europea, o en el día de antes de ayer, la Unión Europea le puso una serie de sanciones a Rusia para tratar de dominar a Rusia por el término de las sanciones. Entonces esas sanciones estuvo que sacó a Rusia del SWIFT bancario de una serie de bancos. Y esto parece que ellos recapitularon en el día de ayer y le dieron para atrás a muchas de estas sanciones que habían emitido. Lavrov, el canciller ruso, le mandó una señal diciendo que, y se la envía a Biden, de que continuar con esos niveles de sanciones, sacando a Rusia del SWIFT bancario, confiscando los activos de reservas internacionales que tiene el Banco Central ruso fuera de Rusia, porque la reserva internacional se tiene en otros bancos. Esto podría llevar a una tercera guerra mundial, y esta tercera guerra sería nuclear, cosa que no nos conviene a nadie. Por ejemplo, la bomba nuclear que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki era de 15 megatones. Hoy hay bombas de esas que tienen 1000 megatones. Entonces es una situación complicada lo que se plantea, y no por esto, sino por otra situación. Vimos que en el día de ayer y de hoy, una serie de medidas que se habían tomado contra los bancos rusos fueron devueltas. Gazprom Gas, que es por donde se transa las transferencias. O sea, para que entiendan, el SWIFT bancario no es más que un medio que utilizan los bancos para transferir fondos de un banco a otro en una forma segura. Entonces, Gazprom Gas, Gazprom Bank, que pertenece al grupo Gazprom, que es el que está dentro de las energías que produce gas natural y también petróleo. Ellos tienen su banco. A Gazprom Gas no se le va a tocar en el SWIFT bancario para poder hacer las transferencias, igual que otros bancos de Rusia que tienen que ver mucho con los energéticos. ¿Y por qué hace la Unión Europea esto? Fue por las amenazas que dicen los medios de comunicación de Europa y Estados Unidos que hizo Lavrov. Él no hizo ninguna amenaza. A mi entender, él lo que analizó que esas medidas iban a conllevar a una tercera guerra mundial, y que esa tercera guerra mundial podría ser nuclear. ¿Y por qué decía él esto? Bueno, pues si le están confiscando sus recursos, Rusia podía en un momento determinado exigir su pago, que aquellos que se lo tienen bloqueado podían tener un enfrentamiento con Rusia. Al tener enfrentamiento con Rusia, cualquier país de la Unión Europea y que pertenece a la OTAN, inmediatamente la OTAN va a tener una respuesta. Y Rusia, que en términos convencional, en términos militar convencional, no tiene ese desarrollo armamentístico que tienen los países de la OTAN más Estados Unidos juntos, va a recurrir a donde ella es primera potencia. Y donde es primera potencia es en la producción de misiles atómicos. Es la primera potencia atómica que existe en el mundo, pero además ha desarrollado los misiles hipersónicos de Mach 2 a Mach 20. Esto quiere decir que tiene misiles que vuelan a 2 veces la velocidad del sonido, y tiene misiles que vuelan 20 veces la velocidad del sonido. Estos misiles, el Hangar y otros, han sido puestos en marcha en las Fuerzas Armadas de Rusia, tanto en la Fuerza Aérea como en la Marina de Guerra, submarinos,
barcos de guerra, como también en la fuerza terrestre. Es una situación un tanto complicada. Estos misiles, hay uno que puede salir fuera de la atmósfera terrestre y circunvalar la Tierra, hacer vuelta de circunvalación por meses, y decide cuándo entrar y cuándo atacar. La situación es complicada porque estos misiles no pueden ser detectados e interceptados cuando atacan. ¿Y por qué no pueden ser? Porque no mantienen una línea recta. El misil que conocemos, el balístico, ese misil balístico que conocemos, los radares toman la trayectoria que viene avanzando y toma la trayectoria de atrás también, de donde sale. Un radar toma adelante y otro atrás y forman la coordenada y se lanza un misil que lo intercepta. Esto, al volar a 2 veces la velocidad del sonido y no tener una trayectoria en línea recta, sino elíptica, y que salen fuera de la atmósfera terrestre, son muy difíciles de detectar y pueden meter una bomba de cualquier tipo, forma tradicional o nuclear, en cualquier parte. Entonces, esta es la superioridad que tiene Rusia, y ojalá que así como le han dado para atrás a una serie de sanciones que se le plantearon a Rusia, esto pueda también evaluarse y ver si en las negociaciones que se están dando entre Ucrania y Rusia se puede acordar. Que hace 8 años que Putin viene planteando que quiere que la OTAN se retire a los acuerdos que habían firmado en el 1991, cuando se destruyó el bloque socialista, y que no avance más allá de los acuerdos que habían planteado en el año 1997. La OTAN comenzó a extenderse, se extendió en aquellas naciones del Pacto de Varsovia como Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, pero no solamente se queda ahí, sino que también ex naciones de la Unión de Repúblicas Socialistas como Letonia, Lituania y otras, la OTAN se introdujo y comienza a acercar a Rusia. Para Rusia es de requemor, porque si en Georgia y en Ucrania se ponen lanzadoras de la OTAN, porque estos pertenezcan a la OTAN, Moscú estaría a tiro de 5 minutos, 4 o 5 minutos, de llegar un misil que envíen, y no le da el tiempo necesario para poder interceptar estos misiles. Pero además, Estados Unidos se ha retirado de todos los espacios, se retiró, estando Trump en el gobierno, de todos los espacios de reducción de armas de destrucción masiva, como las armas atómicas, y esto le dice a Rusia que la OTAN está en un proceso de cercamiento a Rusia para un ataque posterior, cosa que se lo hizo saber Putin al presidente Macron cuando se reunieron para evitar ese enfrentamiento que se estaba dando, y Macron le dijo que la OTAN es un espacio de paz. Entonces Putin le dijo, sí, es un espacio de paz. Bombardearon a Yugoslavia y la destruyeron. Invadieron a Irak porque supuestamente habían armas de destrucción masiva y no encontraron esas armas de destrucción masiva. Invadieron a Libia y destruyeron a Libia. Y así le fue enumerando, y también en Siria, países que también como Rusia, el caso de Libia, Irak, son naciones productoras de petróleo y que tienen una amplia reserva de energéticos. Y cuando vemos la posición de Venezuela en el Caribe y en América Latina, en Sudamérica, vemos que los norteamericanos han tratado de derrocar el gobierno venezolano, y que este tiene la reserva petrolera más grande del mundo, que es la reserva petrolera del Orinoco, comandante Hugo Chávez. ¿Y por qué comandante Hugo Chávez? Bueno, porque esa reserva petrolera
había sido entregada a empresas norteamericanas y europeas por los gobiernos antes de llegar Chávez al poder como un pasivo ambiental. Se decía que eso era una gran reservorio de betún y que no había petróleo y que había que entregárselo a las empresas para que ellas remediaran, sacaran el petróleo que había ahí y remediaran ese pasivo ambiental. Hugo Chávez recurrió a la OPEP y inmediatamente que recurrió a la OPEP para que le hicieran una evaluación de esa reserva que había ahí porque tenía requemores, se determinó que esa es la reserva petrolera más grande que hay en el mundo, reserva petrolera más grande. Y es un petróleo pesado, petróleo que se le llama petróleo agrio por el olor a azufre que emana, pero que es el petróleo que tiene mayor nivel de, cuando se refina, no se saca tanta gasolina, pero tiene mayores niveles de derivados en términos para el plástico y otros derivados que se utilizan en la producción industrial. Entonces, Hugo Chávez decidió quitarle esa donación e ir a la exploración y explotación de esos recursos en beneficio del gobierno venezolano. Inmediatamente que eso se da y que eso se aprueba, llega el paro petrolero. Y después del paro petrolero, el golpe de Estado de Chávez, que es revocado con un levantamiento del pueblo venezolano, con las Fuerzas Armadas, y vuelve Chávez y se instaura en el gobierno, y ya todo a partir de ahí es historia. Pero ahí en el 2001 se invade a Irak, que ya lo había dicho Putin y que hemos hablado de ese tema. Se invade a Irak porque había armas de destrucción masiva. Estados Unidos, a pesar de que en la ONU no se aprobó el desembarco, desembarcaron en Irak, destruyeron a Irak, creando grupos terroristas a diestra y siniestra. Entonces, ahí surgen grupos como el ISIS y otros grupos vinculados a Al Qaeda y comienzan a poner en vilo la paz mundial. Ya Al Qaeda se había formado anteriormente y estuvo muy vinculada a los atentados terroristas que se dieron en Estados Unidos. Pero con este desembarco ahí se da una situación sui generis. La ONU no sanciona a Estados Unidos muy a pesar de que en ese momento del desembarco se determinó de que no había, o después que no había tales armas de destrucción masiva. Y desde la invasión a Irak hasta hoy no han aparecido esas armas de destrucción masiva, pero la ONU tampoco ha sancionado a Estados Unidos y Estados Unidos se metió y se quedó ahí en forma permanente para tratar de evitar que haya un levantamiento o un derrocamiento del gobierno que ellos pusieron. Pero sin embargo, hay sí activo de sanciones y de crítica a Rusia por la situación que se está viviendo en el este europeo con Ucrania, cosa que nosotros tampoco queremos que se lleve a cabo. O sea, que queremos que esa situación se pueda resolver lo más rápido posible y de la mejor manera posible. ¿Y por qué yo digo que debe resolverse de la manera más rápida y de la mejor manera posible? Por una sencilla razón. Rusia ha dicho, y no solamente ha dicho, sino que ha puesto en estado de alerta su sistema de defensa nuclear, y es la primera potencia nuclear, como lo hemos dicho, en el mundo. Entonces, un enfrentamiento con Rusia
podría llevar a un enfrentamiento nuclear donde todos, inclusive nosotros, que no formamos parte de ese problema, nos veamos afectados. Y que ya estamos siendo afectados. Ya lo estamos, de hecho, lo estamos siendo afectados. Por otro lado, tenemos otra situación, y es que con la situación que se viene dando en el este europeo, los precios de los energéticos se han venido disparando. Y la República Dominicana y naciones que somos importadoras netas de energía, pues nos perjudica. Hoy el barril de petróleo está a $119. Ojalá que el Control Master ponga los precios del petróleo a cómo se están transando en el mercado internacional en el día de hoy. Los precios rompieron barrera, o sea, la línea de soporte que lo mantenía entre $105 y se dispararon a 112, 109 el WTI, que es el que utilizamos como intercambio, pero llegó el Brent a cotizarse a $119.77. Ese precio de $119.77 es el más alto en los últimos 9 años. Y el de máximo que tuvo anual, el WTI, que es el que nosotros utilizamos como referencia, estuvo a $116.57. Es el máximo en 13 años y 6 meses que ha tenido el petróleo. Nuestro barril, nosotros que estuvimos comprando el barril de petróleo por debajo de los $50 en el primer trimestre del año pasado, o sea, del 2021, estuvo entre $40 y $50, por debajo de los $60, podemos decir, y que la balanza de cuenta corriente, para que ustedes, dentro de la balanza de pago, ¿qué es la balanza de pago? La balanza de pago no es más que el registro de todas las transacciones que hace la República Dominicana con el resto del mundo. Para eso tiene la balanza comercial, la balanza de cuenta corriente, que tiene dentro la balanza comercial y la balanza de servicio. En la balanza de servicio, en la balanza comercial, aparecen las exportaciones y las importaciones. Entonces, nosotros mantenemos una balanza comercial deficitaria por la estructura productiva que tenemos. Pero, sin embargo, en la balanza de cuenta de servicio, nosotros mantenemos una balanza de servicio positiva. ¿Por qué? Porque la balanza de servicio están las remesas que envían los dominicanos que están en el resto del mundo, y aparece también las remesas que envían los ciudadanos del resto del mundo que están en la República Dominicana. Nosotros tenemos más remesas porque muchos dominicanos y dominicanas, debido a la precariedad de los ingresos que hay en nuestra nación, han tenido que emigrar a otros lares para poder sobrevivir, y le envían ayuda a sus familiares. Y este proceso de migración se inicia después de la muerte del dictador en el año 1961, porque mantenía restringida las migraciones, pero se da con mayor fuerza después de la Revolución de Abril del año 1965, y cuando comienzan a aplicarse las medidas neoliberales en los 80, a partir del año 1984. Esto comienza a ser así porque
los salarios se restringieron mucho, o sea, no que, aunque en términos nominales vimos que los salarios aumentaron, pero en términos reales vimos que estos se disminuyeron y la gente para buscar moneda fuerte, en este caso dólar o euro, decidieron emigrar e irse y enviarle ayuda a sus familiares aquí a República Dominicana. Las remesas no han permitido, también el turismo que está dentro de los servicios nos ha permitido ingresos, pero lo que es más positivo son las remesas, porque el turismo tiene una salida a través de la repatriación de los beneficios que tienen los capitales que se invierten en República Dominicana, y también en la balanza de pago está la balanza de capital, que ahí está lo que es la inversión y está financiamiento y todas estas cosas que llegan al país. Entonces, a partir de ahí hemos visto que esa balanza en cuenta corriente que agarra, como le decía, la balanza comercial y también la de servicios, tuvo un saldo negativo de 702 millones de dólares. Y no fue mucho más amplio porque esa balanza de servicios amortiguó el déficit que se había presentado en balanza comercial, que es muy amplio. Las importaciones de combustible, de todos los tipos de combustible en la República Dominicana en el año 2021 fue el 25% de las importaciones totales. Pero para este año va a ser mucho más, porque se han disparado los precios. Cuando analizaríamos ese primer trimestre, el primer trimestre del 2021, que es lo que podemos analizar con este primer trimestre del 2022, nosotros podemos ver que esa diferencia se va a ahondar. ¿Y por qué se va a ahondar? El gobierno, el año pasado, cuando cerraba noviembre, diciembre, hizo una estimación de que los precios del barril de petróleo iban a estar a $70 el barril. La República Dominicana hizo su presupuesto, lo que se presume que el Estado va a gastar en base a un barril de petróleo de $70, que con relación al 2021 era alto. Pero ese precio no ha estado en los $70 que planteó el Estado. En enero el precio del petróleo abrió a $80, se fue moviendo a 90, se mantuvo entre 95 con una resistencia al alza entre 95, 90, 91, 89, por ahí. No rompía ese soporte que tenía el petróleo, pero inmediatamente que vinieron declaraciones, se fue ahondando y el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania se fue haciendo más duro, rompió el soporte y llegó a 103, 105, mantuvo un soporte ahí en 105 y ya en el día de hoy llegó a $119. Hay que ver si esto se mantiene así o si se incrementa ese precio. Todos los pronósticos para nuestra economía son desfavorables. Y digo que son desfavorables porque, por ejemplo, Standard Poor's habla de que si Rusia decide cerrar la llave del gas, este precio se podría disparar a $145 el barril, o podría llegar a sobrepasar los $150 el barril de petróleo. Es una situación muy complicada
para la economía dominicana. En el día de ayer, en la prensa salió en el periódico El Nacional que muchos dominicanos ya están sustituyendo el gas por carbón. Y para nosotros es un grave problema sustituir el gas por carbón. ¿Por qué? Porque primero somos una de las 10 naciones más afectadas por el cambio climático. Entonces, la producción de carbón se lleva a cabo a través de la deforestación. Aunque me digan que no, que hay fincas energéticas, y es verdad, hay algunas fincas energéticas, pero en la medida que se incrementa la demanda del carbón, tanto en República Dominicana como en Haití, que ya ha sido totalmente desertificado, o sea, los bosques han sido talados totalmente. Entonces, se van al corte ilegal de árboles para la producción de carbón y la venta de carbón, y esto es un grave problema. Pero ya nosotros también estamos siendo afectados en el renglón más importante después de la remesa, porque la remesa en términos netos nos deja mayor beneficio, que es el turismo. Y no hablo de las exportaciones, porque aunque las exportaciones, tanto de zona franca como las exportaciones normales que hace el país, nos permite una entrada alta de divisas, pero cuando restamos las importaciones, nosotros estamos en números negativos. ¿Y por qué? Porque la República Dominicana tiene una economía muy vinculada al exterior. Nosotros somos altamente dependientes de las importaciones para la producción. Y para tú incrementar el Producto Bruto Interno, tú tienes que incrementar las importaciones. Entonces, al tú incrementar las importaciones, tanto para la producción interna, para el consumo interno, como para las exportaciones, esto hace que el déficit comience a aumentar. Y si nosotros no tenemos ingresos por otro lado, como es el caso del turismo y la remesa, entonces nosotros nos podemos ver en una situación un tanto complicada que nos puede llevar a una grave crisis, y que la vamos a analizar en el próximo segmento, porque ahora nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar qué nos espera en esta economía y qué debiéramos hacer para nosotros poder ir paliando esta situación. Saludos amigos, les invito a ver todos los días a las 2 de la tarde Batiendo el Cobre con Rafael Percival. Buenas tardes dominicanos y dominicanas, quien le habla Rafael Percival, es general de nuestra Fuerza Armada. Estaremos todos los días por aquí en el programa Batiendo el Cobre. Solo por Cananga Televisión. De ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD.
estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa, que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Decíamos, antes de irnos al corte, que nosotros nos estamos perjudicando y que ya hay familias que para cocinar, debido a sus escasos ingresos, han tenido que volver al carbón. Y que la economía dominicana podría sentirse perjudicada por esta crisis que se da post-coronavirus. Crisis energética que se está presentando como cuarta crisis energética que se está presentando en el momento después de venir de un proceso inflacionario con la apertura de la economía. A esto se le agrega una crisis energética que incrementa aún más los precios porque la energía cruza verticalmente todo el proceso productivo y no solamente ese proceso productivo, sino también el proceso de distribución del producto. Tanto de traer la materia prima para procesarla a la fábrica, como la distribución del producto que se hace ya cuando se tiene. Y entonces esto tiene un impacto en los costes de producción, que se va por el lado de la oferta. Y esto va a reducir aún más el poder adquisitivo de la población y eso trae a conflictos sociales. Ya la República Dominicana recibió un primer golpe o un segundo golpe, porque el primero fue el incremento en los carburantes. El gobierno ha estado absorbiendo parte de eso, de ese aumento, a través de no aplicar la ley 112-00 que plantea que para el gobierno fijar los precios, además del coste de transporte, del coste que está el petróleo según el WTI en el Golfo, de los seguros y de todas esas cosas, que debe crearse un valor a través de tomar los 3 meses anteriores el índice de precio del consumidor, o sea, multiplicarlo por la inflación.
si se hubiese multiplicado por la inflación ese precio, los precios de la gasolina estuvieran por encima de los 300 pesos, alrededor de los 400, 500 pesos. Pero el gobierno absorbió eso y es un coste que tiene en sus ingresos, porque esa creación de esa ley en el 2002, no, en el 2000, en la 112-00, 00 del 2000, no se pensó que los carburantes no se deben gravar con tanto, pero después de todos los reglamentos que se han hecho, agregándole más impuestos, 2 pesos al galón para esto, 1 peso para esto, que yo cuánto, más que los valores que tiene, porque nos resta competitividad. Y aquí nos hace pensar. Eso es el primero. Ahora, el segundo golpe que recibe la economía es la retirada del segundo grupo más importante que viene a vacacionar a la República Dominicana, que son los turistas rusos y ucranianos. Se retiran de golpe. Tú dices, bueno, son 200, 300, no me recuerdo ahora cuánto es, lo que van, 1000 al año. Sí, pero tú buscar esa cantidad para sustituirlo en un momento crítico para la economía global. ¿Y por qué crítico para la economía global? Jerome Powell, en el día de ayer, se planteó una reducción mínima, porque él planteaba 50 puntos y solamente aumentó 25 puntos, 0.25. No aumentó el medio punto que se planteaba, se aumentó 1/4 de punto para la economía, pero plantea que si en 4 semanas o 6 semanas esto continúa así, los niveles inflacionarios, ellos van a aumentar medio punto, o sea que 50%. ¿Y qué plantea esta subida de tipo? Esta subida de tipo plantea que los financiamientos que reciben los gobiernos y que reciben las personas van a ser mucho más costosos, van a ser más caros. Esto se hace para moderar el crecimiento y con ello moderar la inflación. Inicialmente, Jerome Powell decía que la inflación era momentánea y que no había que temer, y mantuvo, en un momento que se podía subir los tipos de interés, lo mantuvo cercano a cero. ¿Para qué? Para ayudar a ese grupo financiero que controla la economía norteamericana. Entonces, ¿por qué? Porque al darle esa flexibilización cuantitativa que se conoce con tasas cercanas a cero, ellos tomaban ese dinero y se iban a comprar acciones a la bolsa de sus mismas empresas, y sus ganancias estaban no en la producción, sino en la especulación de esas empresas que por comprar en la bolsa ellos mismos sus acciones les permitía subir, cosa que se había prohibido cuando se da la ley de Glass-Steagall en los 30 para evitar la crisis en la economía, pero que en los felices 90, cuando comenzaron a desmontar y a montar el modelo neoliberal, el sector financiero logró que se quitaran una serie de capítulos que le impedían a ellos, por ejemplo, a los bancos de segundo piso, comprar acciones de bancos de primer piso, y que impedían que las empresas pudieran comprar sus acciones. Esto vino de una vez con una primera crisis, que fue la crisis de los .com, y después vino la crisis del 2001, que fue una crisis donde se falsificaron los estados financieros de Enron, de Parmalat, de una serie de empresas que Arthur Andersen
se prestó para falsificar esos estados financieros. ¿Y qué planteaba Enron en sus estados financieros? Se incrementaron la venta de Enron de gas natural. ¿Y cómo logró Enron obtener un incremento en la venta de gas natural? Bueno, pues Enron lo que hacía era que hizo una empresa gasífera, o sea, de compra y venta de gas, donde pusieron la esposa del presidente de Enron como principal directiva, principal ejecutiva de esta empresa, y ella le ordenaba compra a Enron. Esa compra eran tachadas, eran devueltas, no se ejecutaban, entonces no la borraban de los libros contables de Enron y aparecía Enron que estaba vendiendo demasiado gas y las acciones de Enron se comenzaron a subir. Arthur Andersen, que era una empresa auditora en la bolsa de valores y que tendía a auditar esto, se prestó a falsificar esos estados financieros y no hizo los informes correctos que habían, y cuando esto se destapó, las acciones de estas empresas cayeron y hubo una crisis en la economía. Y después vino la crisis.com y han venido una serie de crisis hasta llegar a la crisis de los subprimes. Esta crisis de los subprimes no fue bien gestionada porque habían bancos demasiado grandes para quebrar y entonces decidieron esa flexibilización cuantitativa de tasa cero para los bancos. Pero los bancos lo que utilizaron otra vez, ese recurso era para recomprar sus acciones y mantenerla en el torrente de la bolsa de valores a los bancos, de los bancos a la bolsa de valores, y no salía la economía real, por lo tanto no existía demanda en la economía real. Por lo tanto, eso no creaba inflación. Y como el desarrollo tecnológico se había ido hacia Asia, donde los salarios eran mucho más bajos, la tecnología venía costando mucho menos y la producción y la productividad se iba incrementando por la tecnología. Entonces, como los salarios estaban contrañidos, eran más bajos en Asia, entonces los precios de los productos tecnológicos comenzaron a reducirse. Y se hablaba, ¿no?, que lo que hay es deflación, que no hay inflación, pero que eso no está afectando, esa deflación no está afectando la economía, y comenzaron a moderar la economía en ese momento. Hasta que viene la crisis del coronavirus, y en la crisis del coronavirus se da que hay que cerrar a las personas, entonces hay que tener una flexibilización monetaria para darle a las personas, para que las personas se queden en la casa. Las personas comienzan a recibir grandes cantidades de recursos. Eso nos permite a nosotros tener un incremento en la remesa en el 2020 y 2021, pero eso también comienza a incrementar la demanda. Como la demanda no se producía al interior de Estados Unidos ni de Europa, sino en Asia, que era la oferta que estaba, la demanda se producía al interior, de Estados Unidos y de Europa, pero la oferta de los productos que estaban en Asia, había que pagar un flete muerto, lo que se conoce como flete muerto en economía, para los barcos ir a buscar esos productos. Inicialmente, ese flete muerto era el doble de lo que costaba el furgón. Porque si un furgón te costaba $1,100, traerlo de China para acá, el flete muerto eran 2.200, porque ellos iban vacíos de aquí para allá. Pero se da un problema, y es que no existe, debido a la cerrazón, la cantidad de barcos. Y ese flete comienza a dispararse no de 2.000, sino a $4.000, $8.000, $9.000 el flete. Y todo eso viene a los costes de los productos. En ese coste de productos comienza un proceso inflacionario y se da también el proceso de apertura con un incremento de demanda en el 2021. Llega Omicron lo que hace es un efecto rebaño, no viene con
la agresividad que vino la primera cepa del coronavirus. Entonces, lo que se incrementa es la demanda, pero no hay una respuesta a la demanda. Están los atascos en los puertos y hay un proceso inflacionario. Ante ese proceso inflacionario que está viviendo la economía, de los chips y de todo, se da esta situación y comienza en el proceso inflacionario otro problema, y es que la producción de petróleo, entonces esa producción de petróleo comienza a disparar los precios del petróleo de $40 a 50, 60, y cerramos el año pasado por debajo de los $60 el barril de petróleo, pero este año abrió 60, 70, 80, 90 dólares y $100. O sea, abrió este año ya prácticamente en $80, porque ya a final del año pasado estaba sobre los 60 y los $70 en diciembre. Entonces, esto a esta economía le crea una situación muy grave, porque si por un lado tenemos que se reducen los envíos de remesas, porque esa flexibilización monetaria se va a quitar, y ya lo anunció Biden en su discurso de antes de anoche, que el Estado va a moderar el gasto público. Y lo hablaba en esos niveles de salud y de apoyo que se da a la familia, se va a moderar el gasto público. Y por el otro lado, tenemos que se sube la tasa de interés, tenemos que la familia, que es donde tenemos una gran cantidad de personas en Estados Unidos, va a aumentar su gasto y va a reducir su beneficio que tenían anterior, y que a reducir su beneficio porque aumenta su gasto, va a remesar menos. Esto nos plantea dos situaciones. Si crece las remesas, no van a estar creciendo a las tasas que crecían anteriormente, pero también pueden reducirse las remesas. Pero por el otro lado, tenemos que si se aumenta la tasa de interés bancaria en los países centrales, las personas que acceden a nuevos préstamos desde aquí para desarrollo de proyectos van a tener que destinar más dinero para el pago de esa deuda. Pero los gobiernos de nuestras naciones, en el caso de la República Dominicana, que renegocie nueva deuda o que adquiera nueva deuda, va a tenerla que hacer a una tasa de interés más alta. Y aquella tasa de interés, aquella deuda que fueron hechas a tasa de interés variable, pues inmediatamente van a subir. Eso nos va a permitir, nos va a sangrar, nos va a sacar más recursos. Es verdad que por el oro nosotros vamos a ingresar un poco más de dinero, pero no es todo lo que necesita la economía para mantener su dinamismo. Sí, por el otro lado, por el efecto inflación global, que ya se habla de esta inflación y que nosotros hemos dicho que hay toda la posibilidad de ingresar a una estanflación, porque esta crisis se me está pareciendo mucho a la crisis de los 70 y los 80, donde en los 80 estuvimos la década perdida y que hubo todo el proceso de estanflación, que la economía comenzó a sufrir entre los 70 y los 80, que vivimos en esa época y que no se conocía lo que era esta inflación, porque había crecimiento con inflación o había deflación con decrecimiento. Entonces ahora estamos viendo que estamos a la puerta de volver a esa situación de estancamiento económico con inflación, y eso nos plantea otro problema a nosotros, porque si hay estancamiento económico con inflación, las personas reducen su gasto de turismo. Las personas, lo primero que reducen son los gastos de viaje, gasto de restaurante, gasto de cine. Eso es lo primero que se recibe en una economía que está en inflación. Es el primer golpe que recibe, porque las personas llegan a reducir su consumo de alimentos
en última instancia. De hacer 3 comidas pasan a hacer 2, pero ya eso en última instancia, después de haber reducido todos sus otros gastos. Hemos ya llegado al final del programa en el día de hoy y solamente me resta decirle que el lunes estaremos con ustedes en el otro enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo, que estoy haciendo estos análisis. Estoy con ustedes y que mañana, viernes, estará con ustedes Miriam Cabrera en Belleza es Algo Más. Muchas gracias y hasta el lunes.